¿Sabían ustedes que en este preciso momento existe un fallo judicial que podría cambiar para siempre la relación de poder entre México y Estados Unidos? Y que nadie está hablando de esto. Les voy a contar algo que va a sacudirles la perspectiva sobre lo que realmente está ocurriendo en la geopolítica de este continente. Hace apenas unas semanas, México logró lo imposible. Venció a una corporación estadounidense respaldada por los intereses más poderosos de Washington. ¿Y saben dónde ocurrió esto? En el Tribunal del Banco Mundial. Sí, ese mismo lugar donde históricamente los países latinoamericanos van a perder, pero esta vez la historia fue diferente, completamente diferente. ¿Qué pasaría si les dijera que el modelo de dominación económica que Estados Unidos ha usado durante décadas acaba de recibir un golpe mortal y que todo comenzó con un pedazo de tierra en Jalisco? Permítanme explicarles por qué este momento es tan crucial, por qué debería importarles y sobre todo por qué figuras como Donald Trump están más nerviosas de lo que quieren admitir. Porque lo que acaba de suceder no es simplemente un caso legal más, es el fin de una era. Es el momento en que México dijo basta y lo hizo ganando en su propia cancha, con sus propias reglas, frente al árbitro que siempre ha favorecido al norte. ¿Están listos para entender la magnitud de esto? Entonces, acompáñenme en este análisis, porque lo que voy a revelarles cambiará la forma en que ven el futuro de América Latina. Soy Warren Buffett y esto es La Zona de Warren. Déjenme comenzar con los hechos duros. Una empresa estadounidense llamada Access Business Group demandó a México por $3,000 millones. 3,000 millones. ¿Por qué? Porque, según ellos, el gobierno mexicano les había quitado unas tierras que supuestamente les pertenecían desde los años 90. Tierras en Jalisco que, según su narrativa, compraron de manera legítima durante las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Ahora bien, ¿recuerdan esos años? Fueron tiempos oscuros para la soberanía mexicana. Fueron los días en que México parecía estar en oferta permanente, todo se privatizaba, todo se vendía y las condiciones siempre favorecían al capital extranjero. Fue la época dorada del neoliberalismo desenfrenado, cuando organismos internacionales presionaban a los gobiernos latinoamericanos para abrir sus economías sin límites ni protecciones. Entonces, esta empresa llega ahora, en pleno 2025, y exige no solo que le devuelvan las tierras, no, exigen $3,000 millones en compensación. Y lo más ofensivo de todo es que desde el primer momento dejaron claro que no confiarían en los tribunales mexicanos. ¿Pueden creerlo? Dijeron abiertamente que el sistema judicial de México no era confiable para ellos. ¿Y qué hicieron? Lo que siempre hacen las corporaciones transnacionales cuando quieren ganar de manera segura. Se fueron directo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, el CIADI, el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, el mismo lugar que durante décadas ha funcionado como la máquina perfecta para proteger los intereses del capital extranjero contra las decisiones soberanas de los países en desarrollo. Permítanme ser brutalmente honesto con ustedes. El CIADI tiene una reputación bien ganada. Cuando un país latinoamericano enfrenta a una corporación estadounidense o europea en ese tribunal, la historia casi siempre termina igual. El país pierde, paga millones, a veces miles de millones, y aprende la lección de que desafiar los intereses corporativos tiene un precio muy alto. Pero esta vez algo cambió. ¿Qué cambió exactamente la estrategia mexicana? Porque México no llegó a ese tribunal a negociar una reducción de la multa. No llegó a pedir clemencia o comprensión. México llegó armado hasta los dientes,
con documentación irrefutable. Llegó con los registros agrarios completos, con la historia legal de esos terrenos desde la Revolución Mexicana hasta el día de hoy. ¿Y qué mostraron esos documentos? Algo devastador para la narrativa estadounidense, que esas tierras nunca pudieron ser propiedad de una corporación extranjera. ¿Por qué? Porque eran tierras ejidales. Y aquí es donde la historia se pone interesante, de verdad. ¿Saben qué es un ejido? Es un tipo de propiedad social que nació de la Revolución Mexicana. Fue la respuesta de México a siglos de concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes. El ejido existe precisamente para garantizar que las comunidades trabajadoras tengan acceso a la tierra, para que puedan sembrar, producir, vivir dignamente. Y la naturaleza del ejido es clara, no puede ser privatizado de manera convencional, no puede convertirse en mercancía especulativa, no puede ser apropiado por actores externos para explotación comercial a gran escala. Entonces imaginen la escena. Access Business Group llega al Banco Mundial diciendo que compraron legalmente un ejido mexicano en los años 90. Compraron un ejido. Eso es como decir que compraron el aire o el mar territorial. Constitucionalmente imposible, legalmente absurdo, pero ellos insistieron porque creían tener un as bajo la manga, el viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ese tratado que en los 90 abrió las compuertas para que el capital extranjero entrara a México con derechos casi ilimitados. Ese tratado que muchos críticos han llamado el instrumento perfecto del neocolonialismo económico. Aquí viene el detalle que derrumba todo su argumento. Ese tratado ya no existe. Murió. Fue reemplazado por el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Un acuerdo completamente diferente, con reglas distintas, con protecciones nuevas para los países miembros. Pero Access Business Group apostó todo a revivir el tratado muerto. Llegaron al Tribunal Internacional con documentos de 1994. Intentaron aplicar reglas de hace 30 años como si nada hubiera cambiado, como si pudieran congelar el tiempo legal a su favor. ¿Y saben qué hizo el Banco Mundial? Por primera vez en mucho tiempo aplicó la ley de manera imparcial, revisó los argumentos, analizó la documentación y llegó a la única conclusión posible. Access Business Group no tenía ningún derecho sobre esas tierras. Su reclamo era jurídicamente inválido. Su demanda carecía de fundamento. México ganó. No solo ganó, ganó de manera aplastante. El tribunal no solo rechazó la demanda de $3,000 millones, además ordenó a la empresa estadounidense que pagara a México $300,000 por costas judiciales. ¿Entienden la magnitud de esto? México no solo se defendió exitosamente, México cobró. Una empresa que llegó exigiendo miles de millones ahora tiene que sacar la chequera para pagarle al gobierno mexicano. Eso, amigos míos, es una humillación histórica. ¿Y por qué es tan importante este fallo? Porque establece un precedente monumental. Porque envía un mensaje claro a todas las corporaciones extranjeras que han estado especulando con recursos estratégicos mexicanos bajo el amparo de tratados obsoletos. Ese juego se acabó. Ahora, permítanme conectar los puntos para ustedes. ¿Por qué esta empresa estaba tan desesperada por quedarse con esas tierras en Jalisco? Era solo por agricultura convencional. No sean ingenuos. Hoy el mundo se mueve por minerales estratégicos, por litio, por tierras raras, por todos esos elementos que son fundamentales para la transición energética global. México está sentado sobre reservas importantes de estos recursos.
Y cuando el gobierno mexicano decidió nacionalizar el litio hace unos años, cuando modificó la reforma energética para recuperar el control de sus recursos estratégicos, la reacción desde Washington fue inmediata y furiosa. No estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de control geopolítico, estamos hablando del futuro de la economía global. Y México acaba de demostrar que ya no va a permitir que actores externos dicten las reglas sobre su propio territorio. Suscríbete si te gusta el video, porque en Zona de Warren aprenderás todo sobre finanzas y economía. Ahora bien, déjenme llevarlos más profundo en este análisis, porque lo fascinante de este caso no es solo la victoria legal, es el contexto político en el que ocurre. Piensen en el timing. Estamos en un momento en que Donald Trump y su círculo están intentando desesperadamente reafirmar la dominación estadounidense en el continente. Un momento en que usan el tema energético como arma política constante. Trump ha construido gran parte de su narrativa sobre la idea de que Estados Unidos debe controlar los recursos estratégicos de Norteamérica. Ha amenazado con aranceles, ha presionado sobre acuerdos comerciales, ha hablado una y otra vez sobre la supuesta debilidad y dependencia de México. ¿Y qué pasa? México va y gana en el Tribunal del Banco Mundial, en el tribunal que históricamente ha sido el aliado más confiable de Washington. Eso no es solo una victoria legal, es una demolición de la narrativa trumpista completa, porque lo que este fallo demuestra es que México puede defenderse, puede ganar, puede hacer valer su soberanía sin arrodillarse, y eso, créanme, es exactamente lo que más temen en Washington. No temen la confrontación abierta, temen la autonomía efectiva. Déjenme explicarles algo que he aprendido en décadas analizando relaciones de poder. Cuando un país pequeño o mediano logra desafiar exitosamente a una superpotencia en una institución internacional, el efecto va mucho más allá del caso específico. Se crea un efecto demostración. Otros países observan y aprenden. Otras corporaciones se lo piensan 2 veces antes de intentar lo mismo. Este fallo no solo protege tierras en Jalisco, protege el modelo completo de recuperación soberana que México está intentando construir. Y eso tiene implicaciones enormes para todo el continente. Porque imaginen el escenario alternativo por un momento. ¿Qué habría pasado si México hubiera perdido? Si el tribunal hubiera validado el argumento de que una empresa puede usar tratados extintos para reclamar ejidos completos, se habría abierto una caja de Pandora devastadora. Otras corporaciones habrían llegado en masa, habrían desempolvado contratos turbios de los 90, habrían intentado apropiarse de más tierras, más recursos hídricos, más concesiones mineras. México habría quedado expuesto a una avalancha de demandas multimillonarias sin fin. El CIADI cerró esa puerta, la cerró con fuerza. Y créanme, en los círculos de poder de Washington están analizando este fallo con lupa. Están preocupados, muy preocupados. Ahora, hablemos de algo que pocos analistas están mencionando: la relación entre este fallo y el panorama político interno de México. ¿Han notado algo curioso? Cada vez que México logra una victoria importante en el ámbito internacional, cada vez que reafirma su autonomía frente a Estados Unidos, de repente aparece un ruido ensordecedor en su política interna. Medios de comunicación que parecían dormidos se activan. Movimientos que estaban fragmentados se coordinan. Narrativas de caos y crisis económica se multiplican. ¿Es coincidencia? Yo no creo en coincidencias cuando se trata de geopolítica. Lo que vemos es un patrón claro.
Cuando la narrativa de dominación se fractura en un frente, se intenta recuperar el control por otros medios. Medios menos transparentes, más sutiles, pero igualmente efectivos si uno no está atento. Y saben que es lo más irónico de todo esto, que la estrategia de Access Business Group reveló algo fundamental sobre la mentalidad corporativa estadounidense en América Latina. Ellos realmente creían que podían ganar, no por la fuerza de sus argumentos legales, que eran débiles, sino simplemente por quienes son. Llegaron al Banco Mundial esperando que el tribunal se inclinara automáticamente a su favor. Porque así ha sido históricamente, porque América Latina ha perdido una y otra vez en esos espacios, porque se acostumbraron a que las reglas se doblen para ellos, pero esta vez se encontraron con algo diferente. Se encontraron con un México que había hecho su tarea, que había preparado su defensa meticulosamente, que conocía cada detalle de la historia de esas tierras y que estaba dispuesto a defender su soberanía hasta las últimas consecuencias. El resultado fue una humillación completa, y las humillaciones jurídicas de este calibre tienen consecuencias políticas profundas, especialmente cuando ocurren en un momento tan delicado como el actual. Piensen en la situación global. Estados Unidos está en plena competencia con China por el control de los minerales estratégicos. Está intentando consolidar su influencia en América Latina antes de que otros actores llenen el vacío. Y en medio de todo eso, México le da una lección de soberanía en el Tribunal del Banco Mundial. ¿Creen que eso pasa desapercibido en Beijing? ¿Creen que otros países de la región no están tomando nota? Este tipo de victorias inspira, genera confianza, muestra que es posible defenderse del poder corporativo transnacional. Y eso, desde la perspectiva de Washington, es peligroso, muy peligroso, porque el modelo de dominación económica que han construido durante décadas depende de que los países pequeños crean que no pueden ganar, depende del miedo, de la resignación, de la idea de que es inútil resistir. México acaba de destruir esa idea y lo hizo de la manera más efectiva posible, no con retórica inflamada, no con confrontación diplomática, sino con documentos, con leyes, con argumentos jurídicos sólidos, con el sistema mismo que supuestamente favorece a Estados Unidos. Ahora hablemos de algo que me parece crucial, la naturaleza de esas tierras ejidales. Porque para entender por qué este fallo es tan importante, necesitamos comprender qué representa el ejido en la historia mexicana. El sistema ejidal nació de uno de los momentos más violentos y transformadores de México, la Revolución Mexicana. Millones de campesinos se levantaron en armas exigiendo tierra y justicia. Zapata gritaba tierra y libertad, porque sabía que sin tierra no hay libertad real para los trabajadores del campo. El ejido fue la respuesta institucional a ese grito. Fue la manera en que el Estado mexicano garantizó que la tierra no volviera a concentrarse en manos de unos pocos terratenientes. Fue un modelo de propiedad social diseñado específicamente para proteger a las comunidades. ¿Y qué intentó hacer Access Business Group? Convertir ese modelo revolucionario en una mercancía corporativa, tomar tierras que fueron distribuidas para el bienestar social y transformarlas en activos especulativos. Eso no es solo un robo legal, es un insulto a la historia misma de México. Por eso la defensa mexicana fue tan férrea. No estaban defendiendo solo unos terrenos, estaban defendiendo un principio fundamental de su identidad nacional. Estaban defendiendo la idea de que hay cosas que no están en venta, que hay límites que el capital extranjero no puede cruzar. Y el Banco Mundial les dio la razón. Eso es extraordinario, porque significa que incluso
En una institución diseñada para proteger inversiones extranjeras, hay líneas rojas que no se pueden cruzar, hay principios de soberanía que se respetan, o al menos que se pueden hacer respetar cuando uno presenta el caso correctamente. Déjenme contarles algo más sobre el contexto histórico. Cuando Access Business Group dice que compró esas tierras en los 90, están hablando de una época muy específica. Los gobiernos de Salinas y Zedillo abrieron México al capital extranjero de manera casi incondicional. Muchas de las privatizaciones de esa época fueron cuestionables. Muchas de las ventas de activos nacionales se hicieron a precios ridículamente bajos. Y muchas empresas extranjeras aprovecharon ese momento de apertura indiscriminada para hacerse con propiedades que en cualquier país soberano normal nunca habrían podido adquirir. Entonces tenemos un patrón. Empresas que compraron en los 90 bajo condiciones extremadamente favorables para ellas, que obtuvieron concesiones generosas, que operaron durante años con márgenes enormes, y que ahora, cuando México intenta corregir esos excesos, gritan expropiación y corren al arbitraje internacional. ¿Es eso justo? ¿Es razonable que una empresa pueda congelar las relaciones económicas en el tiempo y exigir que las condiciones leoninas de los 90 se mantengan para siempre? El Banco Mundial acaba de responder que no, que los países tienen derecho a corregir errores del pasado, que la soberanía significa algo, y aquí es donde volvemos a Trump, porque parte de su narrativa ha sido que México debe respetar los acuerdos que firmó en el pasado sin importar cuán desfavorables sean, que debe mantener mercados abiertos sin protecciones, que debe facilitar el acceso estadounidense a sus recursos estratégicos. Este fallo legal destruye esa narrativa. Demuestra que México puede y debe defender sus intereses nacionales, que no está obligado a perpetuar errores históricos, que tiene instituciones capaces de ganar batallas legales complejas contra corporaciones poderosas. Y saben que más demuestra que el TMEC, el tratado actual, es fundamentalmente diferente del viejo TELCAN, que tiene protecciones más robustas para los países miembros, que limita la capacidad de las corporaciones de abusar del sistema de arbitraje. México usó esas protecciones de manera brillante. No se limitó a defenderse, atacó. Demostró que el reclamo de Access Business Group era no solo infundado, sino abusivo, y logró que el tribunal no solo rechazara la demanda, sino que además sancionara a la empresa haciéndola pagar las costas. Eso es ganar en grande. Eso es enviar un mensaje que resuena por todo el continente. Y créanme, ese mensaje está siendo escuchado en Brasil, en Argentina, en Colombia, en toda América Latina. Los gobiernos están tomando nota de que es posible defenderse del poder corporativo transnacional. Ahora bien, no seamos ingenuos. Una victoria legal no cambia todo de la noche a la mañana. Estados Unidos sigue siendo la superpotencia económica y militar de la región. Las corporaciones estadounidenses siguen teniendo recursos prácticamente ilimitados, y la presión sobre México continuará por múltiples vías. Pero lo que sí cambia es la percepción, la confianza, la creencia de que se puede ganar. Y eso en política y en economía es fundamental, porque las instituciones funcionan cuando la gente cree en ellas. Y los países se defienden cuando creen que pueden hacerlo exitosamente. México acaba de darle esa creencia no solo a su propia población, sino a toda la región. Ha demostrado que el gigante del norte no es invencible, que las corporaciones transnacionales no siempre ganan, que los tratados internacionales pueden ser instrumentos de justicia, no solo de dominación,
y Access Business Group ahora tienen que explicarle a sus inversionistas por qué perdieron un caso que parecía ganado. Tienen que explicar por qué apostaron $3,000 millones a una estrategia legal que colapsó completamente. Tienen que explicar por qué terminaron pagando a México en lugar de cobrar. Esas son conversaciones incómodas, muy incómodas. Y cada conversación de ese tipo que ocurre en salas de juntas en Houston o Nueva York hace que otras empresas se lo piensen 2 veces antes de intentar algo similar. Déjeme hacer una pausa aquí para algo importante. Este análisis no es sobre estar en contra de Estados Unidos o del capital extranjero. Es sobre entender las relaciones de poder como realmente funcionan. Es sobre reconocer cuándo un país pequeño logra nivelar la cancha en una negociación que parecía perdida de antemano. Yo he dedicado mi vida a entender cómo funcionan los mercados, cómo se mueve el capital, cómo se toman las decisiones de inversión. Y una cosa que he aprendido es que el poder respeta solo una cosa: la capacidad de resistir. No respeta la retórica, no respeta los buenos deseos, respeta la capacidad demostrada de defender intereses propios. México acaba de demostrar esa capacidad y eso cambia la ecuación para todas las negociaciones futuras. Cambia cómo Washington ve a Ciudad de México, cambia cómo las corporaciones evalúan el riesgo de litigar contra el gobierno mexicano, porque ahora saben que pueden perder, que México tiene abogados competentes, que tiene documentación sólida, que está dispuesto a pelear hasta el final y que en el peor de los casos para ellos pueden terminar pagando costas judiciales. Eso es disuasión efectiva, no es confrontación innecesaria, es establecer límites claros, es decir, hasta aquí llegamos, pero no más allá. Y la parte más hermosa de todo esto, que se hizo respetando las instituciones internacionales. México no se retiró del sistema, no rompió con el Banco Mundial, usó las reglas del juego para ganar dentro del sistema. Eso es estrategia de alto nivel, porque cuando ganas respetando las reglas, tu victoria es más sólida, más difícil de revertir, más respetada internacionalmente. No pueden acusarte de ser un actor deshonesto o de violar acuerdos. Simplemente jugaste mejor que el otro. Suscríbete si te gustó el video. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son las implicaciones a mediano y largo plazo de este fallo? Permítame especular un poco basándome en décadas de observar estos procesos. Primero, esperen más presión indirecta sobre México. No va a ser obvia, no va a venir en forma de amenazas diplomáticas directas, va a ser sutil, presión financiera, volatilidad en mercados, campañas mediáticas cuestionando la estabilidad económica mexicana, todo diseñado para recordarle a México que hay un precio por desafiar intereses poderosos. Segundo, esperen que otras empresas con reclamos similares reconsideren sus estrategias. Algunas probablemente intentarán negociar directamente con el gobierno mexicano en lugar de ir a arbitraje internacional. Otras simplemente abandonarán reclamos que saben que no pueden sostener. Tercero, y esto es quizá lo más importante, esperen que este fallo se convierta en referencia jurídica. Otros países latinoamericanos lo citarán en sus propios casos. Abogados especializados en arbitraje internacional lo estudiarán. Se convertirá en precedente. Y cuarto, esperen que la relación entre México y Estados Unidos entre en una nueva fase, una fase donde México tiene más confianza para defender sus intereses, donde las negociaciones son más equilibradas, donde Washington no puede dar por sentado que siempre saldrá ganando. ¿Es esto el fin del poderío estadounidense en la región? Por supuesto que no.
pero es un ajuste, es una recalibración, es el reconocimiento de que el mundo está cambiando y que las viejas reglas del juego ya no aplican de la misma manera. Y para México específicamente, este fallo es un regalo enorme, es validación internacional de su estrategia de recuperación soberana, es munición política contra quienes dicen que defender los recursos nacionales es imposible o contraproducente. Es prueba de que se puede ganar, pero también es una responsabilidad, porque ahora otros países están observando, están esperando ver si México puede mantener esta línea, si puede seguir defendiendo sus intereses sin caer en extremos, si puede equilibrar apertura económica con protección de recursos estratégicos. No es fácil, requiere instituciones sólidas, requiere equipos legales competentes, requiere voluntad política constante, pero es posible. Este caso lo demuestra. Déjenme cerrar con una reflexión personal. He vivido lo suficiente para ver ciclos completos. He visto épocas de expansión imperial y épocas de repliegue. He visto países pequeños ser aplastados y también los he visto triunfar contra todo pronóstico. Y lo que siempre marca la diferencia no es el tamaño, no es la riqueza inicial, es la determinación, es la capacidad de mantener el rumbo cuando la presión aumenta. Es la habilidad de usar las herramientas disponibles de manera inteligente. México acaba de mostrar esas cualidades. Usó el derecho internacional para defender su soberanía. Usó sus propias instituciones para construir una defensa sólida. Y usó la paciencia estratégica para esperar el momento correcto. El resultado es una victoria que resonará por años, que cambiará cómo se negocian las inversiones en la región, que recordará a todos que la soberanía nacional no es una reliquia del pasado, sino un principio vivo y defendible. ¿Significa esto que México ha derrotado definitivamente a Trump o a los intereses que representa? No seamos simplistas. Las relaciones de poder son fluidas. Hay victorias y derrotas en ambos lados. Lo que es cierto es que México ganó esta batalla, la ganó limpiamente y estableció un precedente valioso. Ahora la pregunta es, ¿qué hará con esa victoria? ¿La usará como plataforma para seguir defendiendo sus intereses? ¿O será solo un momento aislado? El tiempo lo dirá. Pero por ahora vale la pena reconocer lo que se logró. Una empresa que llegó exigiendo 3.000 millones, terminó pagando 300.000. Un tribunal que históricamente favorece al norte falló a favor del sur. Un país que muchos consideran débil demostró fortaleza institucional. Eso, amigos míos, es digno de análisis y de reconocimiento. Porque al final del día, en este mundo de intereses contrapuestos y luchas por recursos, lo que cuenta es quién puede defender lo suyo. México acaba de demostrar que puede hacerlo. Y esa demostración vale mucho más que cualquier suma de dinero. Esto ha sido Warren Buffett analizando un momento histórico que probablemente no escucharon en las noticias principales, pero que debería importarles, porque define cómo se escribirá la historia de este continente en las próximas décadas. Gracias por su atención. Y recuerden, en la economía como en la vida, lo que realmente importa no es el tamaño de tu oponente, sino la solidez de tu defensa.